Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver un poco acá. Bueno, antes que nada agradecerle a Fucrea y a INEA por haber confiado también en uno de los integrantes de INALE para hacer esta presentación. Cuando estábamos organizando la jornada se entendió necesario hacer una pequeña introducción respecto a, bueno, básicamente por qué estamos hablando de costos de producción y también qué información tenemos a nivel de comparación con nuestros competidores, con los principales oferentes de lácteos del mundo. Y bueno, en esa lógica un poco se fueron manejando diferentes nombres hasta que, bueno, quedó el peor de ellos, que era yo, así que, bueno, igual me van a tener que aguantar. Un poco la agenda que vamos a estar tratando es hablar algo muy rápido del tema de contexto internacional, del mercado internacional de lácteos, pero solamente para dar algún pantallazo. Después, hablar sobre el precio de la leche, o sea, los efectos sobre el precio de la leche. Luego algo de los costos de producción y algunas conclusiones. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis donde voy a aprovechar a agradecerle no solo a los compañeros de INALE que me ayudaron bastante a armar esta presentación, sino a mucha gente que a veces llamo de fuera del INALE, de Fucrea, Conaprole, bueno, diferentes compañeros de trabajo que facilitan información y que permiten a veces demostrar cosas con información que ellos manejan y que nosotros quizás no tenemos disponible y que nos dan ese soporte. Empezando por el tema de contexto internacional, voy a poner esta primera gráfica, es una gráfica que mide lo que es la evolución de la oferta de lácteos a nivel del mundo. Ahí están graficados los crecimientos o decrecimientos de un mes respecto al mismo mes del año anterior. Ahí ustedes pueden ver que todo lo que fueron los precios de la segunda parte del 2018 generaron una desaceleración importante a nivel de la oferta. Eso, de alguna manera, fue lo que generó luego el aumento a principios de año de los precios internacionales, que la visión de hoy es que están en un cierto equilibrio y en un valor que se prevé que se sostenga en este rango de precios. Otro dato interesante que tenemos, ahí esta es una gráfica que publica Rabobank, que son las importaciones de leche en polvo de China. Si ustedes ven allí, en realidad lo que está graficado en celeste son los volúmenes de importación. Y luego siempre en esta gráfica se publican el precio de importación de leche en polvo a China y el precio o el costo al cual China tiene para hacer una tonelada de leche en polvo, que son las dos líneas, la marrón y la azul. Y la punteada es el precio de importación de China. Un dato interesante es que esa desaceleración de la oferta, estamos viendo que luego de aquella caída importante en el 2015, el 2016, después de aquellas compras en volúmenes muy importantes a nivel del 2013 y 2014 de China, hay una recuperación que es una recuperación constante todos los años y que este año también se vio, por lo cual en realidad podríamos decir que también, teniendo como ejemplo a China, tenemos una demanda que está bastante sostenida, bastante firme y creciendo paulatinamente, con una combinación de una oferta que también se está desacelerando. Ahora, si yo miro de vuelta la gráfica de crecimiento de la oferta y la miro en un plazo más largo y en vez de empezarla en el 2015, la miro desde el 2012 en adelante, lo que veo es que en realidad esos crecimientos y de crecimiento de la oferta son bastante menores respecto al periodo que tuvimos de boom de precios. O sea, desde el 2015 en adelante nosotros vemos que hay un cambio a nivel de lo que es el mercado. Hoy se habla de una especie de equilibrio entre la oferta y la demanda, pero tanto lo que son los crecimientos en la oferta o los decrecimientos son bastante más atenuados que otros momentos que vivimos, quizás desde el 2008 al 2014, en ese periodo cuando tuvimos precios muy importantes de los commodities lácteos. ¿Cómo afecta esto a los precios? Y bueno, esto ha sido la gráfica, esto es el GDT, el índice del GDT, del Global Daily Trade, tomado desde el 2008 cuando empezó a funcionar hasta la fecha, que es un promedio mensual. Y en realidad, si ustedes ven esa gráfica, tenemos un periodo, más o menos hasta la época que mencionaba, de unos $3.650 la tonelada y otro periodo, luego del 2015, en torno a los $3.000. Pero además, si uno mira esos rangos entre cuánto oscilaba en esa primera fase los precios, había un rango prácticamente de $3.000 y cuando vamos desde el 2015 en adelante, esa oscilación está en el orden de entre $1.400 y $1.500. O sea, tenemos un escalón más abajo, los precios internacionales de los lácteos, claramente, y tenemos menos volatilidad. O sea, aquello que habíamos dicho en el periodo de bonanza de los precios, que iba a haber mucha volatilidad, si ustedes ven esta gráfica que mide el máximo y el mínimo y el promedio, vuelve a ser mucho más parecida al periodo previo al boom de los commodities
que a las variaciones que tuvimos entre el año 2007 y el 2014. Otro dato interesante para destacar es qué ha pasado con la evolución de la producción mundial de leche. Esta gráfica muestra mensualmente cómo ha crecido, y si uno toma el periodo 2013-2015, o sea, esos 3 años, el crecimiento de la producción mundial, o sea, el crecimiento del volumen de la producción de leche mundial creció un 8%, mientras que en los 3 años siguientes, desde el 2016 al 2018, en ese periodo, a pesar de que la gráfica va hasta el 2019, el 2% es de esos 3 años, 16, 17, 18. O sea, también tenemos una desaceleración en el crecimiento de la oferta en ese periodo, también, por supuesto, asociado a una situación de precios internacionales bastante más deprimido, como mostrábamos anteriormente. Otro dato interesante a nivel de precios, esta gráfica muestra lo que es el precio que pagó en dólares por litro la industria láctea nacional, que es la azul, y la naranja es el precio que hubiese pagado si los sólidos lo valorizamos al precio que pagó Fonterra Nueva Zelanda. Y claramente ahí lo que tenemos es un primer periodo que cualquiera de ustedes sabe por qué se dio eso. Ahí nosotros en ese periodo, además de los precios internacionales, teníamos las ventas de queso y leche en polvo a Venezuela, que era un mercado donde se lograban valores bastante más importantes. Y eso cambia bastante fuerte desde mayo del 2016 en adelante. Uno toma un periodo de ahí al final de la gráfica y nos da 2,6 centavos. Y si toma de febrero del 2018 para adelante, estamos en el orden de los 2 centavos. O sea, la brecha de ese precio de alguna manera se está achicando, y los valores en los que nos estamos moviendo de vuelta son esos 30, 31, 32 centavos de dólar, dependiendo del periodo que miremos. Pero digo, estos son datos analizados de lo que realmente sucedió en el periodo pasado, y de alguna manera muestra que también estamos en otro escalón de precios, no solamente porque los precios internacionales bajaron, sino también porque se perdió de ese periodo un cliente que pagaba precios que además estaban por encima de esos precios altos del mercado internacional. Entonces, un poco acá discutiendo en la interna del instituto, mirábamos lo que son el tema de los márgenes y cómo ha evolucionado la remisión, y ahí nos parecía que era importante responder una pregunta de decir, bueno, pero ¿cuándo de acuerdo a los datos hay negocio en lechería? Y la gente responde y crece. Entonces ahí poníamos una barrera en el ejercicio 2013-2014 al 2014-2015, que fue cuando la cosa se empezó a complicar, y lo dividimos en 2 periodos, el A y el B. Y entonces es muy claro que cuando uno mira el periodo A, que va desde el 2005-2006 al 2013-14, el margen promedio, o sea, si uno restaba un precio pago por... El costo acá está hecho con un promedio de los costos de las carpetas de FUCRE y CONAPROLE, nos da 7,4 centavos ese periodo. Y el crecimiento de la remisión en ese periodo fue 5% acumulativo anual. Si nosotros miramos el otro periodo, el periodo B, el margen promedio fue 2,8 centavos de dólar y el crecimiento de la remisión fue negativo 0,1%. O sea, claramente estamos en 2 escalones, en uno con 7,4 y un crecimiento del 5%, en otro de 2,8 centavos y prácticamente un estancamiento de la producción a nivel nacional. Si hacemos un último ejercicio en esta gráfica y decimos, bueno, pero el 2007-2008, aquel salto imponente de los precios internacionales, y el 2013-14 lo sacamos porque nos parecen que son momentos de precios demasiado altos, ¿no?, dentro de lo que es la serie, bueno, nos da que, uno podría decir que con 6 centavos de dólar habría negocio en lechería para responder esa pregunta. Con 3 centavos está difícil. Hoy hablábamos con Jorge Artagabetti, el compañero de INALE, y me decía, los cálculos que nosotros tenemos hechos, más o menos el productor necesita 3 centavos de dólar, un predio medio, para crecer al 4% anual por la propia reinversión. Entonces, claramente, uno tiene que tener un margen mayor que eso para poder tener inversión y desarrollo a nivel de los predios. Por último, esta es una gráfica que la voy a explicar. Nosotros en INALE, en el área de información y estudio económico, tenemos un economista que trabaja con series de datos, y él lo que hizo ya hace un tiempo es hacer un modelo que ajusta, de acuerdo a los productos que vende la industria, el precio que podría haber pago o que pagó. Y ahí ustedes tienen en azul el precio real que se pagó, y el rojo sería el precio que, de acuerdo a ese modelo y de acuerdo a los precios y los volúmenes que vendió de cada producto, termina dando.
Y en realidad ahí ustedes ven que dentro de todo ajusta bastante bien el precio que se pagó con lo que dice el modelo, y lo que ahí mostramos en realidad, y eso por supuesto que es una simulación y un modelo, pero es que con los datos que tenemos de junio y julio de las exportaciones de lácteos de Uruguay, bueno, el precio podría ir un poco más arriba y ubicarse entre los 31 o 32 centavos de dólar, de acuerdo a esos valores, también para marcar otro escenario que tenemos de alguna manera a nivel de precios, o sea que podríamos estar hablando en ese eje de los 32 centavos, que pasados a dólares son entre 11 y 11.20 pesos por litro. ¿Qué pasa a nivel de los costos de producción? Estos son los datos que tenemos de IFCN, ustedes lo conocen, lo hemos presentado ya mismo en este salón en algunas oportunidades. Cuando uno pone aquí no están todos los modelos que van a IFCN, pero sí aquí pusimos los quizás que tienen más valor para lo que es el comercio internacional, por más que quizás hay algunos que no lo tengan tanto, pero Uruguay sigue siendo un país competitivo en costos de producción, en costos de producción, no cabe duda. El tema es que cada vez estamos quizás más cerca, esa línea que yo puse ahí un poco por debajo de los 40 centavos, es como el precio promedio que la IFCN marca para todo el mundo, que está muy influido por los precios que se cobran en algunos lugares en la Unión Europea, en Estados Unidos, que por supuesto son más altos, pero de alguna manera estamos quizás cada vez más cerca de ese límite. O sea, y eso es una realidad, o sea, los costos en comparación con nuestros competidores de alguna manera se han incrementado. Cuando nosotros empezamos a comparar por algunas zonas, esta es una gráfica donde tenemos a Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Ustedes ahí pueden ver cómo en realidad Uruguay comienza por debajo, en el medio ahí de 25 centavos y se va arriba de los 30, y cómo en realidad termina muy cerca de Argentina, el sistema brasilero, que es un tema que no es comparable con nuestro sistema de producción, pero en realidad muy ajustado a lo que es la competitividad en esa zona. Cuando hablamos de los costos por litro en Oceanía, tenemos un comienzo por debajo de los competidores, tanto Nueva Zelanda como Australia, y en realidad el punto termina arriba de nuestros dos competidores en esa zona, o sea, en ese periodo empezamos siendo más competitivos y terminamos teniendo un costo mayor. Cuando uno compara con Europa, Uruguay sigue siendo más competitivo que la mayoría de los sistemas de producción en Europa, pero si ustedes ven esas líneas prácticamente todas van teniendo una caída, o sea, un acercamiento hacia lo que son los costos de Uruguay, y Uruguay aparte los tiene en aumento. Si lo miramos desde el punto de vista de Estados Unidos, por ejemplo, en el sistema de California estamos prácticamente en los mismos valores de costos de producción. Esto incluye costos de oportunidad, y solamente en algunos sistemas como los de Wisconsin todavía tenemos diferencias importantes en lo que es el costo de producción. Recordemos Estados Unidos, principal productor de leche de vaca del mundo, tercer exportador de leche a nivel mundial. Cuando miramos este dato a nivel de agregando lo que son los sistemas pastoriles con los sistemas estabulados, ahí ya no por zona, lo que tenemos es que también en ese periodo, en los sistemas pastoriles, que quizás son los que nosotros competimos más directamente, empezamos con un 22% a favor de Uruguay y terminamos con un 3% negativo, y en ese mismo periodo, en los sistemas estabulados, teníamos un 77% de diferencia y estamos con un 20%. O sea, acá el mensaje es, claramente hay una señal amarilla, o quizás más pasada de amarilla, en el sentido de que tenemos costos de producción que se están incrementando mientras nuestros competidores están bajando de forma importante los costos de producción. Y esta era otra gráfica que presentó David Becca en el foro de INALE, donde él también, con otra base, con otras estadísticas, pero básicamente lo que mostraba también era que en una serie del 2002-2003 al 2018-19, después hay datos estimados, pero parémonos en ese lugar, Uruguay y Argentina comenzaban ese periodo con costos de producción mucho más competitivos y terminaban con costos por encima de muchos de nuestros competidores, que ahí están de alguna manera graficados, salvo Estados Unidos, sistemas más bien pastoriles. O sea, también esto va sobre la misma lógica que mencionábamos anteriormente. Y cuando y en realidad esta gráfica la mostraba Becca, después yo conversando con él me decía, bueno, es una gráfica de Australia del 2005-2006, con datos del sistema que ellos manejan en Red Sky, y él mostraba esta gráfica en el foro y decía, bueno, y ojo que cuando uno relaciona costo con retorno de capital, hay una relación, un R cuadrado de 0,46, o sea, si yo bajo el costo, tengo más rentabilidad. Parece bastante claro, pero después con Jorge
empezamos a pensar, bueno, pero no hay algo de esto en Uruguay. Y él encontró una gráfica que había elaborado cuando trabajaba en el proyecto Costo de Conaprole. Increíblemente, cuando uno se para en el ejercicio 2013-2014, un ejercicio con precios muy altos de la leche, donde uno podría decir no me interesan los costos de producción, igualmente esa relación es de un R cuadrado de 47 en un periodo con precios muy altos, o sea que quiere decir que aunque el precio sea alto, el nivel de costo y la mitigación de costo, el control de costos, seguía teniendo una explicación muy importante a nivel de la rentabilidad de las empresas. Por último, poco analizando, esto se lo pedía a Guillermo Bategasole de Conaprole, decía, bueno, ¿qué pasa con el precio, con el costo promedio y el costo del 25% superior? Porque decimos, bueno, en realidad, a veces capaz que hablamos del costo de producción y decimos, bueno, habría que traer un extraterrestre para producir a tales costos. Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer algún análisis. Entonces, lo que miré ahí es decir, bueno, ¿qué diferencia hay en toda esta serie entre el costo del 25% superior y el promedio? Y me dio que prácticamente, salvo algunos años, casi siempre es 9%. 9, 8, 10, pero hay varios años de un 9% menos de costo del 25% superior que del promedio. Y eso lo volví a pasar a la gráfica que hoy tenía dividida en dos etapas, la etapa A y la etapa B. Y en realidad lo que hice fue graficar el margen promedio, o sea, el margen de los productores del promedio y el margen de los productores del 25% superior. Y dije, si hoy dijimos en esa gráfica que el negocio estaba en 6 centavos, vamos a poner una línea en 6 centavos y veamos qué pasa a nivel de los diferentes sistemas. Y lo interesante de esto es que cuando uno mira el margen promedio de estos 13 ejercicios, el costo promedio 8 veces estuvo por debajo de esos 6 centavos. Y cuando mira el margen del 25% superior, en esos 13 ejercicios, solamente 3 veces de esos 13 estuvieron por debajo de los 6 centavos y en uno de ellos, que es el último, prácticamente estuvieron en 5,8. O sea, quizás 2 años de 13 o 2 ejercicios de 13 son los que se podría decir que tuvieron algunas complejidades económicas respecto a esos 6 centavos que pusimos como dato del crecimiento o no crecimiento. En síntesis, y bueno, y quedando aparte abierto a preguntas, porque seguramente fui muy rápido y quizás quedaron dudas, el escenario actual del mercado internacional de lácteos muestra un equilibrio entre oferta y demanda. Yo creo que hay por lo menos perspectivas de que el precio se pueda mantener en estos valores. De hecho, ahí lo veíamos, una demanda que está bastante sostenida y con una oferta que se ha mitigado, o sea, que ha tenido crecimientos menores o decrecimientos en los últimos meses. La volatilidad ha disminuido de forma significativa, eso es claro, lo mostramos en las gráficas, y por lo tanto entendemos que no es esperable que los precios se comporten como en el periodo 2007-2014, es decir, no esperamos $5.000 de leche en polvo, tampoco esperamos que valga 1.600, 1.700 como en algunos momentos de ese periodo. En los últimos años se observa una reducción de la brecha de costos de producción entre nuestra lechería y los países competidores. Eso ya lo habíamos mostrado varias veces, seguramente muchos de los que están acá ya lo saben, pero es una alerta importante que seguramente debamos tomar para lo que es el desarrollo futuro de la lechería. La información que surge del análisis de los costos de producción a nivel nacional demuestra que existen oportunidades a la interna misma del sector para hacer mejoras, y eso está claro. Yo creo que existen desafíos en cómo alcanzar este objetivo a través del control de procesos, de incorporación tecnológica y otros aspectos a la interna de los sistemas de producción. Creo que existen esas oportunidades, pero también a nivel de la generación de herramientas que aporten a la mitigación de ese riesgo en el proceso que el productor tiene que seguir, tales como herramientas de financiamiento, seguros que mitiguen los riesgos, sistemas de transferencia y otros que podamos desarrollar. Creo que por ahí está un poco el mensaje que queríamos dejar. Y bueno, les vuelvo a agradecer a todos y a las órdenes.